Lo último en Noticias Caracol. Buena tarde, mucha atención. Lo último nos llega desde Estados Unidos. Liam Conejo Ramos, el niño de 5 años detenido por ICE, ya está libre. Andrés Triviño, ¿qué se sabe hasta el momento? Alejandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, pues miren, iniciamos con una buena noticia porque fue el senador demócrata Joaquín Castro quien confirmó esta información, y es que el pequeño Liam y su padre fueron liberados del centro de reclusión Dilley en Texas, en el que pasaron casi 2 semanas. En las primeras fotografías reveladas se puede ver a Adrián Conejo, el padre, junto a Liam, quien aún conserva su gorrito azul con el que fue detenido y llamó tanto la atención a través de redes sociales. Y es que recordemos que ayer un juez federal de Texas ordenó que los 2 ecuatorianos deberían ser liberados de inmediato. Y según el senador Castro, ya se encuentran en Minnesota, donde este fin de semana se han registrado fuertes protestas en contra de este caso, así como de otros a manos de ICE. En minutos, el desarrollo de esta noticia. Sí, señor. Buenas tardes. A partir de hoy entran en vigencia los aranceles del 30% en medio de la guerra comercial entre Colombia y Ecuador. Los impuestos recíprocos a decenas de productos se registran luego de una escalada diplomática iniciada por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y respondida por el gobierno colombiano. Sí, señora, esta medida impacta un intercambio comercial cercano a los 2.800 millones de dólares. Pero antes de conocer las cifras, veamos qué está pasando en la frontera en el puente de Rumichaca. Allí se encuentra David Sánchez. Cuéntenos, David, qué dicen los comerciantes y cómo se está moviendo la zona. Buena tarde. Alejandra y televidentes, pues la situación ha sido muy compleja en los últimos días. Normalmente pasaban entre 200 y 250 vehículos de carga por esta zona de la frontera, pero en los últimos días se calcula que solo en los últimos 3 pasaron más de 2.000 vehículos de carga, precisamente temiendo que sucediera lo que hoy les vamos a mostrar. Pero las filas eran largas, eran de más de 3 kilómetros al lado y lado de la frontera en los últimos días. Ahora quiero mostrarles el panorama a esta hora de la tarde, hoy domingo 1 de febrero en el puente internacional de Rumichaca. Son las 12:34 minutos. Y como ustedes pueden ver, no hay ni un solo vehículo de carga esperando hacer los trámites aduaneros, los trámites de nacionalización, precisamente por esta nueva imposición de aranceles, tanto del lado colombiano como ecuatoriano. Es más, las autoridades aduaneras nos han dicho, si llega arroz o productos agrícolas, no son recibidos en Colombia. Esto mencionaba el presidente de la Cámara de Comercio de Pasto. Hoy, 1 de febrero del año 2026, desde el sector comercial, empresarial y gremial del departamento de Nariño, nos levantamos con una gran preocupación debido a los daños colaterales y a las consecuencias que tendrán las empresas que se desarrollan dentro del departamento de Nariño y que desde Colombia comercian con la hermana República del Ecuador. Manifestamos y alzamos nuestra voz para que de forma definitiva no se utilice el terrorismo y no se utilice a la empresa privada como mecanismo de presión para obtener diferentes condiciones políticas, administrativas que beneficien a uno u a otro país. Como parte de la respuesta del gobierno colombiano, en este punto, el punto de aduanas de Colombia, no son recibidos a partir de hoy ni productos como arroz ni ningún tipo de producto agrícola. Si llegan camiones con esos productos, sencillamente no pueden entrar a Colombia, compañeros. David, muchísimas gracias. Ahora bien, para entender el impacto de la imposición de aranceles entre Colombia y Ecuador, vamos a repasar a esta hora también el panorama de la relación comercial binacional. Recordemos que estamos hablando de uno de los principales socios económicos de la región y precisamos entonces una vez más las cifras. Colombia exporta a Ecuador cerca de 1.800 millones de dólares al año, mientras que Ecuador alcanza una cifra de 900 millones de dólares en ventas a nuestro país. Alejandra, entre los productos ecuatorianos afectados con la imposición de aranceles del 30% se encuentran el arroz, el frijol, el aceite de palma, el pescado fresco, el cacao, el azúcar de caña, el calzado, los neumáticos y las tuberías metálicas, mientras que entre los productos que exporta Colombia al vecino país están, por ejemplo, el suministro de energía eléctrica suspendida en este momento. También se afecta el sector automotriz, los alimentos procesados, los textiles y el calzado. De otro lado, Ecuador también incrementó en 900% la tarifa para el transporte de petróleo colombiano. Es decir, la tarifa subió de $3 por barril a $30. Vamos a continuar profundizando justamente en los efectos de esa guerra comercial, por eso nos conectamos a esta hora con Oliva Díaz Granados. Ella es la directora de la Cámara de Comercio Colombo Ecuatoriana. Le damos la bienvenida a Noticias Caracol.
Muchas gracias a Caracol por este espacio tan importante y a la audiencia de Caracol. Muchas gracias por escucharnos. Directora, comencemos inmediatamente hablando sobre precisamente el impacto de esta medida en la relación comercial de ambos países. Bueno, el impacto es muy grave. Lamentamos como Cámara Colombo-Ecuatoriana que nuestros presidentes no se hayan podido poner de acuerdo en cómo controlar el narcotráfico en la frontera entre Colombia y Ecuador y que las fuerzas militares y las fuerzas policiales no se hayan reunido hasta el momento para ver qué estrategias pueden hacer, que finalmente son estas instituciones las que tienen las herramientas para ejercer un control en la zona de frontera, no los empresarios. Y lamentamos mucho que sea el sector formal de la economía el que genera empleos, el que genera estabilidad económica y social en ambos países, el que genera una posibilidad, un acceso a los alimentos de mejor manera y sobre todo que tributan estas empresas a nuestros países, afectando hasta los tributos que esta situación castigue al sector formal de la economía. Directora, el 72% de las ventas que se hacen es a través de esta frontera. ¿Cómo se ve afectado el día a día de ese comercio? Pues lo estábamos viendo en las imágenes, es lamentable. Normalmente la frontera colombo-ecuatoriana en Rumichaca es una frontera muy activa, de paso permanente de camiones que están llevando y trayendo mercancías entre uno y otro país. Esos casi 3.000 millones de dólares anuales en mercancías es una actividad en la frontera. Es lamentable esta situación porque esto además genera el empleo de muchas personas en la región. Y miremos entonces los impactos que van a tener estas medidas, no solamente en la frontera, sino para los países. Claro, directora, pero entre tanto ha existido también una alerta reciente con relación al contrabando. Lo que dicen los sectores económicos es que estas medidas arancelarias pueden generar un incremento del paso ilegal de varios productos. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes desde la Cámara de Comercio Colombo-Ecuatoriana? Por supuesto, o sea, si el problema que hay en la frontera no es solamente la minería ilegal, no es solamente el narcotráfico, es el paso permanente de contrabando de mercancías entre uno y otro país. Cuando los gobiernos castigan al sector real de la economía, el sector que pasa su mercancía de manera legal, tributando, haciendo los controles aduaneros, desconociendo todo el tema de contrabando de mercancías que pasa por las millones de trochas que hay entre Colombia y Ecuador, es absurdo. Entonces, ¿a quién le están dando a ganar? Le están dando a ganar peligrosamente al mismo contrabando que hay en la región, porque obviamente la gente necesita comer, la gente necesita los insumos, la gente necesita los alimentos. Entre Colombia y Ecuador no hay productos suntuarios, hay productos de primera necesidad que la gente los va a seguir comprando y entonces ahí están las trochas y entonces son los contrabandistas los que ganan. Y también van a ganar, estamos dejando un mercado abierto a que otros países puedan suplir ese mercado, afectando los empleos y las industrias locales de ambos países. Muy bien, la importancia de estas relaciones bilaterales y comerciales con Ecuador. Es Oliva Díaz Granados, directora de la Cámara de Comercio Colombo-Ecuatoriana. Directora, gracias por estar con nosotros. A ustedes mil gracias por este espacio. Y a las 12 del mediodía, 41 minutos, cambiamos de tema porque desde hoy comenzó a regir en todo el país la reducción en el precio de la gasolina, tal como lo había anunciado el gobierno nacional. En Atlántico, el ministro de Minas y Energía recorrió algunas estaciones de servicio para verificar el cumplimiento de esta rebaja. Grey Rodríguez, ¿cómo quedó establecido el valor y qué dicen los conductores? Así es, Catalina y televidentes. Miren, en primer lugar, a nivel nacional, el promedio quedó establecido para la gasolina en 15.557 pesos aproximadamente, pero esto, por supuesto, va a variar dependiendo de cada ciudad del país y también de las diferentes estaciones de servicio. Precisamente veamos a continuación un indicador de cómo va a quedar establecido el precio en algunas de las principales ciudades del país. Por ejemplo, en Villavicencio quedó establecido en 16.091 pesos, Cali 16.002 pesos, para Bogotá 15.900
15.791 pesos, Manizales 15.966 pesos y finalmente para Pereira 15.939 pesos, mientras que para el precio del ACPM pues quedó establecido en 10.983 pesos aproximadamente. El ministro de Minas y Energía emitió y firmó hoy aquí desde esta estación de servicio en Puerto Colombia Atlántico una circular anunciando operativos de seguimiento, verificación, pero también de sanciones para quienes incumplan esa disminución. Veamos más detalles en el siguiente informe. Desde varias estaciones de servicio del área metropolitana, este domingo el ministro de Minas y Energía realizó un recorrido para verificar el cumplimiento de la rebaja de 500 pesos en el precio de la gasolina, una medida que ya empieza a reflejarse en los bolsillos de los conductores en todo el país. Verifique por favor surtidor en cero para 120 gasolina corriente. La reducción hace parte de la resolución firmada por el gobierno nacional con la que se establece un nuevo precio promedio de la gasolina de 15.557 pesos por galón. Hemos emitido una circular para que todas las estaciones de servicio del país cumplan con este nuevo precio, con esta nueva instrucción. La ciudadanía tiene que ser vigilante de que realmente sientan la reducción del precio de la gasolina. El diésel mantendrá su valor congelado con un precio promedio de 10.983 pesos. Si queda congelado, de todos modos le están bajando la gasolina, deben bajarle al diésel también para que ayuden a las empresas transportadoras que son las que transportan los alimentos. En las estaciones de servicio, los ciudadanos esperan que esta rebaja tenga un impacto positivo en el costo de vida y en otros sectores de la economía. Enero es una época de mucho gasto, entonces creo que es estratégico el hecho de disminuir la gasolina, que es un costo muy fuerte para nosotros. Realmente es beneficioso, sin embargo hay que tener en cuenta que cuando empezó este gobierno, la gasolina subió aproximadamente 8.000 pesos de como cerró en el gobierno anterior. Entonces 500 pesos de aproximadamente 8.000 o 9.000, pues no es nada relevante. Las autoridades señalaron que esta disminución es el resultado de un proceso de ordenamiento del sistema de precios de los combustibles, lo que hoy permite una reducción real sin afectar las finanzas públicas. Miren, pues el Ministerio de Minas y Energía ha anunciado que se espera que en los próximos meses pues se den a conocer nuevas disminuciones. Esto, por supuesto, será un proceso teniendo en cuenta el comportamiento del mercado internacional del crudo y también enfocado en según las proyecciones del Fondo de Estabilización del Precio del Combustible. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 12:45, mucha atención, no para de llover en el Urabá antioqueño y eso ha generado que por lo menos 5 municipios reporten pérdida de viviendas, cultivos y vías. Hay por lo menos 2.000 familias damnificadas. Erika Zapata nos tiene los detalles de esa situación. Erika. Alejandra, muy buenas tardes. Es compleja la situación que se presenta en el Urabá del departamento de Antioquia, en por lo menos 5 municipios, teniendo en cuenta las fuertes lluvias de las últimas horas y que llueve fuerte a esta hora. 5 municipios afectados que ya hablan de pérdida de enseres, muchas viviendas desaparecidas bajo el agua, se han dañado cultivos de plátano, de coco, que son la principal actividad económica de los campesinos de esta subregión del departamento. Llueve y llueve en el Urabá antioqueño. El río se nos metió a Villasonia, a la Platanera. Acá no se ha metido de esa manera. Habitantes del Urabá antioqueño están preocupados por cuenta de las incesables lluvias que han dejado pérdidas de cultivos de plátano, animales muertos y casas inundadas. Según las autoridades, son más de 1.000 familias afectadas. El municipio de Necoclí está muy afectado por el tema invernal. Muchas hectáreas de plátano, maracuyá, yuca, ñame, piña están en el suelo. Todo el municipio de Necoclí está hoy en un fenómeno invernal. Queremos la ayuda del gobierno nacional, departamental y local para ayudar a los campesinos, a los empresarios del campo, porque hay mucha afectación. Además de las pérdidas económicas, las vías de al menos 5 municipios también resultaron dañadas. Varios vehículos han quedado atrapados en el agua. De esto queda que la gente sí es muy colaborativa. Vean, allá se le hace otro carro que también se había hundido y lo sacaron de allá del hueco. Que se necesita con urgencia la construcción de este muro aquí para evitar que el río se meta a San José y ponga en riesgo todas estas familias de la parte de abajo. Y 2, que se agilice con la construcción de una obra que es en el puente de la balsa donde se cayó la aleta
del puente está perjudicando el ingreso vehicular. Algunas viviendas están en riesgo de colapso. En la zona hacen presencia las autoridades para atender a las personas que tienen daños. Aquí le vamos a presentar una de las viviendas que la familia ya le tocó evacuar, porque miren ustedes, esto es algo habitacional. En estos momentos una vivienda de esta, donde tenemos niños menores de edad, todo esto es bastante riesgoso. En el Urabá antioqueño tenemos afectaciones en 5 municipios con grandes proporciones. En estos municipios nos han reportado 1.213 familias aproximadamente damnificadas, para lo cual el DAGRAN dispuso de su capacidad técnica de ayudas humanitarias. Las alertas se mantienen ante la persistencia de las lluvias en algunos sectores. Por eso las autoridades piden a la comunidad estar atentos y reportar cualquier situación de emergencia que se presente. Entre tanto, un llamado al gobierno nacional para que ayude a más de 700 familias damnificadas por el desbordamiento de varios ríos hace el alcalde de Piamonte, esto en el Cauca. Los ríos se desbordaron, lo cual mantiene en alerta a la comunidad. Fernando Rojas, usted tiene más detalles. Las fuertes lluvias que durante estos días se han precipitado sobre la zona han causado la inundación de viviendas y negocios en el sector urbano y pérdida de animales y también de cultivos de las familias del sector rural. Según el alcalde de este municipio, son más de 700 las familias que se encuentran damnificadas. Hacemos un llamado al gobierno nacional para que por favor nos atiendan, nos ayuden. Entonces, bajo el principio de subsidiariedad podamos llegarle a todas esas familias que esperan con ansias cualquier atención de parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Las fuertes lluvias también han generado el deterioro de la vía Piamonte-Caquetá-Putumayo, dejando a los habitantes de Piamonte completamente aislados del país. Fernando, y las intensas lluvias también generan emergencias en varias poblaciones del departamento de Córdoba. Johan Díaz, ¿cuál es la situación y qué municipios están afectados? Es compleja la situación en varios municipios de Córdoba por cuenta de las lluvias que han caído en la zona desde las horas de la madrugada. Hablamos de municipios como Montería, por ejemplo, que reportan la inundación de varios barrios. También en el municipio de Canalete, en la zona costera de Córdoba, hay inundaciones en por lo menos 10 barrios de la población por el desbordamiento del río Canalete. La situación más preocupante se registra en el sur de Córdoba, en municipios como San José de Uré, Puerto Libertador y Montelíbano, por una creciente súbita del río San Jorge. Hablan las personas afectadas. Tiene más de 12 horas que está lloviendo y no ha escampado y el pronóstico del tiempo según va a pasar todo el día lloviendo. Entonces estamos en expectativa de que como está lloviendo, arriba de las cabeceras puede venirse la avalancha otra vez nuevamente. Quiero pedirle a la Unidad de Gestión de Riesgo Departamental, Nacional, al municipio de Canalete, en la Oficina de Gestión de Riesgo, que hoy el corregimiento de Quineo hay muchas personas que lo han perdido todo. Hay un monitoreo especial por parte de la Gobernación de Córdoba, pero también de la Autoridad Ambiental, la CAR-CBS, que está a través de los equipos de gestión del riesgo monitoreando el comportamiento de estos afluentes. Por lo menos se habla ya de más de 1.000 familias afectadas en estos 5 municipios por cuenta de las crecientes lluvias y las fuertes inundaciones que se presentan en la zona. 12 del mediodía, 51 minutos. Luego de un año de tensiones diplomáticas, esta semana se dará el primer cara a cara entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense Donald Trump. El mandatario colombiano viajará esta tarde a Washington para dar inicio a una visita oficial que genera expectativa y tendrá varias implicaciones. Sobre las 2 de la tarde despegará el presidente Gustavo Petro junto con su comitiva hacia los Estados Unidos, en donde sostendrá en aproximadamente 48 horas este encuentro que definirá el futuro inmediato de las relaciones diplomáticas. Que es una reunión clave, fundamental, determinante no solo de mi vida personal, sino de la vida de la humanidad. No podemos olvidarlo. El gobierno colombiano ha querido estudiar cada detalle de lo que será este encuentro. Desde inicios de semana viajaron las primeras delegaciones encabezadas por el ministro de Defensa Pedro Sánchez y el embajador de Colombia en ese país, Daniel García Peña, para anticiparse a los posibles escenarios y conocer cuáles son las principales preocupaciones de la administración Trump. Temas como la política de drogas y la extradición de capos y cabecillas del narcotráfico van a marcar el ritmo de esta reunión en el Salón Oval de la Casa Blanca. El gobierno colombiano sabe que no habrá una mejor oportunidad para demostrar los avances en estos frentes.
Los asesores del presidente Petro le han recomendado dejar por fuera de este cara a cara temas de mayor tensión, como la situación de Venezuela, la captura de Nicolás Maduro y también asuntos personales como la inclusión de él y su familia, además del ministro del Interior en la lista Clinton. Que ningún gobierno de Colombia logra con Estados Unidos, en el epílogo de su gobierno, plantear una larga estrategia de relaciones binacionales con los Estados Unidos. Vamos a ver si el presidente Petro lo logra. El 26 de enero del año pasado comenzaron estas tensiones con la decisión del presidente Petro de desautorizar el ingreso al país de colombianos deportados provenientes de Estados Unidos, denunciando tratos indignos. Esto desencadenó el anuncio de ese país de imponer aranceles a varios productos nacionales del 25%, choque que sin embargo terminó reversándose esa misma noche. Las tensiones aumentaron y estallaron el 27 de septiembre cuando Petro, en el marco de la Asamblea de la ONU, hizo un llamado a los soldados estadounidenses a desobedecer una orden de Trump sobre el conflicto en Gaza. Tras esto, el Departamento de Estado le quitó la visa inicialmente y luego el presidente Trump lo acusó de ser un líder del narcotráfico. La crisis tuvo un primer mensaje de calma el pasado 5 de enero, cuando se dio la primera llamada telefónica entre ambos mandatarios. Allí se dio la primera desescalada y se acordó esta reunión en Washington el próximo martes 3 de febrero. Y para hablar de la importancia de este encuentro entre los mandatarios de Colombia y Estados Unidos, nos conectamos a esta hora con nuestra analista internacional, María Teresa Aya. Bienvenida, buenas tardes. Y comienzo inmediatamente, Teresita, preguntándole o pidiéndole hacer un poco de contexto del ambiente para este encuentro, teniendo en cuenta los antecedentes como la desertificación a Colombia en la lucha contra el narcotráfico y los fuertes pronunciamientos que hemos tenido de ambos lados y que ha generado diversas tensiones. Adelante. Alejandra, buenas tardes. Efectivamente, el presidente Petro llega a Estados Unidos en medio de una relación muy desgastada, sobre todo porque se comunican con trinos y eso no es la manera de hablar. Eso exacerba las diferencias entre las partes y sobre todo acaba con la confianza. Y la confianza es clave si estamos hablando de acercamientos y de cooperación. Ahora, por su parte, el presidente Trump puede entender que a esta reunión el presidente Petro llega de alguna manera forzado, lo que le daría pie a él para imponer una negociación desde sus puntos de vista en la que o están de acuerdo con él o el otro pierde. Teresita, La Silla Vacía hace un análisis interesante acerca de esta reunión entre Donald Trump y Gustavo Petro, planteando dos escenarios. El primero de ellos es el escenario Zelensky, en donde prácticamente el panorama puede ser muy malo y podría desencadenar incluso en nuevas sanciones, pero también plantea otro panorama y es el del escenario cordial, en donde incluso se plantean mayor colaboración bilateral en todo tipo de escenarios. ¿Usted cree lo mismo que puede llegar a plantearse en medio de esta reunión el próximo martes? Ambos escenarios, Catalina, son posibles, eso es absolutamente cierto. Para evitar un escenario tipo Zelensky, como lo llama La Silla Vacía, es importante entender que a esta reunión no entran y no pueden entrar los temas personales. Los temas personales se dejan un poco en la puerta de entrada y se entra a hablar de los temas que le interesan al presidente Trump en la relación bilateral. Aquí estamos hablando sobre todo del tema del narcotráfico, el ingreso de sustancias ilícitas y también el tema de Venezuela. Puede ser un tema que para Trump en este momento es supremamente importante y que para nosotros, con una frontera de más de 2.200 kilómetros, debe serlo también. Quisiera detenerme en el interrogante sobre qué podemos decir que espera el gobierno estadounidense y Donald Trump de esta reunión, pero también Colombia. En el caso del presidente Trump, como decía, el tema del narcotráfico es una de sus promesas de campaña. Más de 100.000 personas, dice él, mueren al año por las drogas ilícitas, una cifra que ha aumentado en 30% en los últimos 5 años. Ahí, si bien el presidente Petro puede decir que se incauta más droga, la realidad es que hay más cocaína y el 84% de la que entra a Estados Unidos viene de Colombia. Hay que ver qué va a pasar con las negociaciones de cómo entra de las rutas hacia Estados Unidos. Y el tema de Venezuela. Para Trump es importante que un país con una frontera tan importante se alinee a sus intereses, de donde él sacó a un narcoterrorista que estaba ilegítimamente en el gobierno, no a alguien que se debería juzgar de acuerdo a sus propias leyes en su país, como ha dicho Petro. Los temas personales, la visión personal de la política, de las drogas, la visión ideológica de lo que pasa en Venezuela, se tiene que quedar en la puerta si queremos una reunión que empiece a generar nuevamente confianza entre las partes.
Bueno, una reunión que genera mucha expectativa en la región. María Teresa Aya, muchísimas gracias por estar con nosotros, Teresita. Buenos días, tardes. 12 del mediodía, 57 minutos, y Colombia volvió a quedar en el radar de la economía mundial. Según The Economist, uno de los diarios más influyentes, el país tiene uno de los déficits fiscales más altos del mundo. Una situación que está aumentando la deuda y apretando cada vez más el bolsillo del Estado. Colombia está gastando más de lo que recauda en impuestos y otras fuentes de ingreso. Así lo advierte The Economist, uno de los diarios más importantes del mundo, que asegura que Colombia tiene el segundo déficit más alto entre 41 países analizados, con una proyección de menos 7.5% para este 2025, situándose solo por debajo de Egipto con menos 7.7%. Para cubrir ese hueco, el Estado colombiano ha tenido que recurrir a deuda más costosa, con tasas superiores al 13%, muy por encima del mercado. El presupuesto nacional se encoge para la inversión central, social, en escuelas, en hospitales, en vías, en aeropuertos, entre otros temas. Colombia hoy tiene la cuarta deuda más cara a 10 años, según The Economist, y gran parte de su presupuesto se va al pago de los intereses. En 2025 llegó a 1.192 billones de pesos, equivalente al 64,7% del PIB, el nivel más alto de los últimos años. Además, solo el año pasado aumentó 16,7%, es decir, más de 170 billones de pesos. Hoy en día, el pago del servicio de la deuda llega a superar los 100 billones de pesos. Esto es una quinta parte de lo que corresponde al presupuesto general de la nación. Cuando uno compara la tasa de interés de la deuda pública local, es del orden de un 60% más costosa hoy que la que teníamos a inicios del 2022. Y este panorama es aún más difícil, ya que las tres principales calificadoras de riesgo, Standard & Poor's, Fitch Ratings y Moody's, han bajado la nota crediticia de Colombia, elevando su nivel de riesgo para endeudarse. Si el déficit es alto, pues esto lo que implica es que los inversionistas le continúan prestando al país, pero una tasa de interés más alta. Y eso afecta al bolsillo de las empresas y los hogares. En los últimos 5 años, el nivel de gasto ha aumentado 5 veces lo que ha aumentado los ingresos. El rubro de funcionamiento del Estado también ha aumentado para el año pasado. El incremento fue de 9%, pasando de 69.3 billones a 75,6 billones de pesos. Hoy en día, el Estado contrata al año cerca de 150.000 personas, lo que representa 8 billones de pesos. Esto es casi que el doble de lo que teníamos apenas hace unos años. The Economist en otros momentos ha destacado aspectos positivos del buen comportamiento de la economía colombiana, pero hoy detalla que nuestro país tiene la quinta inflación más alta de los analizados con 5.1% y el cuarto mayor desempleo, un escenario que afecta la confianza inversionista. 1 de la tarde en punto. En otras noticias, Caracol del Día, ojo a esa historia que tuvo lugar aquí en Bogotá. Delincuentes armados abordaron a una familia cuando llegaba a un restaurante, esto en la localidad de Suba. Estuvieron ellos a punto de llevarse a un niño de apenas 5 años que iba dentro del vehículo cuando pretendían robárselo. El reloj marcaba las 8:30 de la noche. La familia Cortés parqueaba su vehículo en el barrio Pontevedra, en la localidad de Suba, noroccidente de Bogotá. Segundos después, observen cómo este vehículo llega en contravía y se detiene justo atrás de ellos. Desciende el esposo de Paula Cortés, víctima de este robo, y de inmediato es abordado por varios hombres. Se bajan 4 tipos armados y nos intimidan, primero a él, luego se suben al carro. Mientras uno de los delincuentes toma el control del vehículo, Paula Cortés permanece en el asiento trasero con su hijo de 5 años. En ese momento les pide que le permitan bajar con el menor. Las imágenes muestran cómo ella desciende del vehículo con su niño en brazos, mientras los delincuentes continúan con este robo. Ni compasión, o sea, mi esposo solo gritaba como tenemos un niño atrás, déjenoslo sacar. Yo también me bajé rápidamente del carro, lo primero que hice fue coger a mi bebé y apretarlo así contra mi cuerpo, sin embargo no les importó porque uno de los tipos vino, me puso el arma en el cuello delante del niño.
En menos de 1 minuto con 40 segundos, los delincuentes huyen con el vehículo, dejando a la familia en plena vía pública. Un caso similar quedó registrado en los últimos días en el barrio Villa Magdalena, en la localidad de Usaquén, norte de Bogotá. Allí, cuando una familia ingresaba a su conjunto residencial, 4 hombres armados les cerraron el paso y los amenazaron con armas de fuego para robar el vehículo. Estos días estaba viral un video con una situación similar a una familia en Usaquén y nosotros miramos el video y creemos que es la misma banda porque es exactamente, o sea, el carro es muy similar, tal cual, 4 tipos armados, el mismo modus a una camioneta blanca, o sea, les pasó como lo mismo. De acuerdo con la Policía Metropolitana, en Bogotá se pueden registrar hasta 8 robos de vehículos al día. Las autoridades señalan que muchas de estas bandas buscan desguazar los automotores para su comercialización por partes. Qué impactantes imágenes. En otras noticias, un capo italiano conocido con el alias de Lorenzo, que era buscado en varios países, fue capturado por la policía en Colombia. Según las autoridades, este hombre era uno de los principales enlaces mafiosos entre Sudamérica y Europa, traficando cocaína a diferentes redes criminales. Esta es la orden de requerimiento con circular roja de la Interpol por tráfico de sustancias estupefacientes a Lorenzo Di Meneghetti, alias Lorenzo. Este hombre, buscado en 196 países del mundo, fue capturado por la policía en Ciénaga Magdalena. Señalado como uno de los hombres más buscados de Italia, el Servicio de Cooperación Internacional de ese país, la Interpol de Roma y la policía colombiana le siguieron la pista a este criminal que llegó con documentación rumana falsa a Magdalena. Di Meneghetti es un hombre excéntrico, sin reserva con sus lujos. Sus vehículos de alta gama y yates fueron reseñados por las autoridades tras ser identificado como el principal coordinador italiano de las rutas y envíos de cocaína, marihuana y sus derivados hacia Europa, con conexiones en España, Italia y Marruecos, abasteciendo diversas estructuras criminales de alto impacto en este continente. Cabecilla del narcotráfico en Sudamérica, designado para el envío de cocaína a mafias italianas, tunecinas y albanesas. Este fue determinado como un objetivo de alto valor por Italia y el Pacto 2.0 por ser uno de los principales articuladores de las mafias narcotraficantes de Europa con Latinoamérica. Los medios italianos amanecieron titulando la captura de alias Lorenzo, que tardó años en materializarse. Este hombre fue capturado en medio de una ofensiva policial desplegada en Ciénaga Magdalena, pero su persecución empezó hace más de una década. Desde 2016 lo reseñaron como el capo de la droga con mayor influencia en Albania, Lombardía y la región de Véneto. Sin embargo, su reporte criminal se remonta a 2013 por el tráfico de marihuana en Países Bajos, pero escaló rápidamente al mercado de la cocaína, delito por el que era buscado para pagar 12 años de cárcel. En noticias internacionales hablamos de la liberación de Liam Conejo Ramos, el niño ecuatoriano de 5 años detenido por agentes de ICE el pasado 20 de enero. El congresista Joaquín Castro confirmó que tanto el pequeño como su padre Adrián fueron recogidos anoche y llevados de regreso a su casa en el estado de Minnesota. Esta noticia llega un día después que un juez federal de Texas ordenara su liberación y mientras que se desarrollan en el país las manifestaciones en contra de las políticas migratorias del gobierno Trump. También es noticia el llamado que hizo el Papa León XIV para aliviar las tensiones entre Estados Unidos y Cuba después que el presidente Trump multiplicara sus amenazas sobre la isla. Sin embargo, el republicano no descarta llegar a un acuerdo con el gobierno cubano de Miguel Díaz-Canel. Las relaciones entre Washington y La Habana continúan en declive bajo advertencias de la Casa Blanca de cortar la entrada de petróleo y dinero a la isla. Hoy el Papa instó a ambos países a intentar acercar posturas y evitar una escalada de violencia con mayor sufrimiento para el pueblo. He recibido la preocupante noticia del aumento de las tensiones. Me hago eco del mensaje de los obispos cubanos, invitando a todas las partes responsables a promover un diálogo sincero. Un día antes, el presidente Donald Trump no cerró la puerta a un posible acuerdo entre Estados Unidos y la nación caribeña.
Creo que seremos amables. Tenemos una situación muy mala para Cuba. No tienen dinero, no tienen petróleo. Y mientras el gobierno de Miguel Díaz-Canel acusa a Estados Unidos de querer asfixiar su economía, en las calles de La Habana las filas para cargar gasolina se alargan y los apagones siguen extendiéndose. Creo que lo que se viene va a estar duro, muy duro, muy duro, muy duro. Y si esto es una bola en un USD para echarle dólares, es que es demasiado duro, casi 24 horas de bola. Pero no es la única preocupación. Los precios de la alimentación del ser humano, por lo menos las necesidades principales. Todo en vez de bajar lo que va subiendo. No hay un salario que te respalde el mes. Todo está crítico. Bueno, los apagones han aumentado y ellos toda la vida nos han amenazado y bueno, pues, pero nosotros nunca hemos tenido miedo. Las tensiones se avivaron después de que Trump amenazara con imponer aranceles a las naciones que vendan petróleo a la isla. En relación con el crudo venezolano, el mandatario republicano reiteró que los acercamientos con el gobierno interino de Delcy Rodríguez van por buen camino. Insistió en que su país venderá crudo y que tanto Washington como Caracas tendrán beneficio. Por otra parte, en el vecino país sigue la expectativa por nuevas excarcelaciones. En las últimas horas quedó en libertad Javier Tarazona, activista de derechos humanos, tras pasar 4 años y medio en prisión. Y cambiamos de tema porque a casi 4 meses de la firma de la tregua en Gaza, hasta hoy se reabrió el cruce de Rafah, un importante puesto fronterizo que ha estado controlado durante meses por Israel. Los palestinos ahora tienen la esperanza que su situación mejore a pesar de los ataques de los últimos días. Mustafa, de 32 años, tiene un problema renal que solo se podría solucionar con un trasplante de riñón. Pero la guerra no le ha permitido hacerse un tratamiento digno. Estamos cansados. Si la guerra afectó un 100% a las personas sanas, a nosotros nos ha afectado al 200%. Hay muchos alimentos y bebidas que no podemos consumir. Queremos recibir tratamiento para volver a nuestra vida normal. Como Mustafa, muchos otros pacientes esperan poder salir de Gaza para ser trasplantados. Por el momento, solo reciben algunos cuidados en los centros de salud del enclave. Se enfrentan a la falta de insumos y a la destrucción de múltiples equipos. Gaza intenta recuperarse de las sombras de la guerra. Los pacientes cuentan con un formulario para viajar al extranjero. Se les irá dando prioridad de acuerdo a la gravedad de su enfermedad. Este domingo, Israel anunció la reapertura del cruce de Rafah, aunque por el momento es una prueba y solo se permite el transporte esencial. El cruce de Rafah es tan importante porque es la única frontera de la franja que no pasa por Israel. Limita con Egipto. Durante la guerra, solo se permitió el ingreso de ayuda humanitaria a cuentagotas a través de esta frontera, por lo que organizaciones internacionales consideran a Gaza como la cárcel a cielo abierta más grande del mundo, ya que nadie entra ni sale de allí sin autorización de Israel. Y aunque la reapertura del cruce representa una gran esperanza, la situación humanitaria en Gaza sigue siendo un tema de preocupación, más ahora que Israel vetó a Médicos Sin Fronteras en ese territorio. Todo esto ha sido una decisión muy difícil. Nosotros tenemos un compromiso con proveer asistencia humanitaria en todo el mundo, incluida la Franja de Gaza desde hace muchísimos años. Entonces, esta decisión la tomamos con muchísimo dolor porque sabemos que las necesidades médicas en esta región son inmensas. Además, este fin de semana hubo un ataque que dejó más de 30 muertos, a pesar de la tregua. ¿No dijeron que la guerra había parado? Entonces, ¿por qué nos atacaron y bombardearon? Queremos vivir como niños en todo el mundo. Israel aseguró que el ataque iba en contra de miembros de Hamas y de la Yihad Islámica. Y en noticias de nuestra región, en Costa Rica, avanzan las elecciones que buscarán al reemplazo del actual presidente Rodrigo Chávez. Desde muy temprano abrieron los centros de votación en el país centroamericano y se espera que hoy se conozca el resultado del ganador. Por eso hacemos contacto con Raquel Chávez de la Alianza Informativa Latinoamericana, quien tiene todos los detalles desde San José. Raquel, buenas tardes.
Nos encontramos desde un centro educativo acá en Costa Rica, donde ya asisten las personas para poder ejercer su derecho al voto. Acá en Costa Rica, pues ya comenzaron a abrir las urnas electorales desde las 6 de la mañana para que todos los costarricenses puedan acercarse a ejercer su derecho y su deber al voto por la presidencia, la vicepresidencia y las diputaciones a la Asamblea Legislativa durante el periodo del 2026 al 2030. Desde las 6 de la mañana, como les indico, ya muchísimos centros educativos han estado recibiendo a personas que desde buen temprano madrugaron para poder venir a votar con señores mayores, con su familia, para también hacer parte a la familia de toda esta fiesta democrática que está viviendo en este momento Costa Rica. Algunos de los candidatos que ya se han acercado para poder votar son Juan Carlos Hidalgo de la Unidad Social Cristiana y Laura Fernández del Pueblo Soberano. Estos son solo algunos de los que ya se han ido acercando para poder votar, para poder también ser parte de esta fiesta electoral, no solo como candidatos, sino también como civiles. Este es un derecho que todos los costarricenses tenemos, pero también es una gran oportunidad, ya que solo el 6,6% de la población mundial tiene acceso a una democracia. Y acá en Costa Rica nosotros celebramos que podemos hacer esto. Desde buen temprano se ven carros en las carreteras, tocando las bocinas, con banderas, familias que van caminando, celebrando esta fiesta electoral, de la cual todos pueden ser parte en todo el territorio nacional. Esta es la información con la que contamos por el momento desde acá. Más adelante tendremos más noticias para ustedes. Y en noticias de la capital del país, el primer grupo de los gestores del orden ya recorre varios puntos de Bogotá, un nuevo grupo civil enfocado a mitigar los problemas de convivencia y el espacio público. Si usted está en Bogotá y se encuentra con un grupo de personas vestidas así, con chaqueta y gorra gris y su identificación visible, estaría viendo el primer grupo de gestores del orden que ya inició su operación en la ciudad. Este primer grupo cuenta con aproximadamente 170 servidores públicos que trabajan las 24 horas del día, divididos en 3 turnos y se distribuyen en zonas priorizadas de la ciudad como Chapinero. Los habitantes del sector ya han notado su presencia. Bastante sorprendido, me parece que está súper ordenado y callado para hacer esta hora. Me parece bien, excelente, sin embargo, pues hay que tener en cuenta que debemos ser incluyentes y pues que todos tenemos derecho a usar el espacio público. Pues creo que estamos a la expectativa. Si nos van a ayudar con el orden, con el consumo de alcohol, de drogas, un poquito la seguridad, que es lo más importante. Los gestores del orden no tienen funciones policiales ni están armados. Se trata de servidores públicos que buscan anticiparse a riesgos que afectan la convivencia. Por ejemplo, en la mediación de conflictos entre vecinos. Además, gestionan acciones con otras entidades ante la incorrecta disposición de basuras y, como en este caso, a través del diálogo buscan proteger el espacio público. Uno ya se puede sentir como un poquito más respaldado, ¿no? Y también poner el orden con las basuras, porque la gente pues saca las basuras a cualquier hora y eso genera también que llegan los habitantes a sacar las bolsas y hacer todo el reguero para ellos llevarse en las bolsas plásticas. No, pues digamos desde antier de que ellos ya vinieron y se presentaron, ya se siente uno como un poquito más de algo más de tranquilidad, ¿no? Parece muy bien que estén haciendo esa gestión, porque no, pues la verdad no había como alguien que controle varios temas, como es el tema de las basuras, tema de como de pronto de consumo, inseguridades. Entonces es muy bueno que coloquen personas constantes en la zona. Los gestores del orden tienen diversos tipos de formación técnica, tecnológica y profesional y tras el proceso de selección reciben capacitación en derechos humanos, mediación de conflictos y código de convivencia. Respaldarlos y respetarlos y saber que ellos pues van a venir a colaborar a toda la comunidad acá de Chapinero, ¿no? Que están para servirnos a nosotros, ¿no? Así se presentaron ellos y pues no, estoy muy contenta. Pues yo por lo menos llevo 42 años trabajando acá en Chapinero y la verdad la primera vez que se hace una gestión como esta. El distrito le apuesta a que sean en total 1.700 distribuidos por toda la ciudad, apoyando y atendiendo temas de convivencia, liberando así a policías para que puedan enfocarse de lleno en la seguridad.
Seguimos en Bogotá. La construcción informal de vivienda en la periferia de la capital del país sigue creciendo hacia las zonas más altas. Recorrimos Ciudad Bolívar, la localidad que concentra más de la mitad de los asentamientos humanos irregulares, que ya alcanzan los 31.000 en diferentes zonas de la ciudad. Pero ¿cómo vive la gente? ¿Qué está haciendo el distrito al respecto? Esa es la historia. Entre las montañas y las laderas de Ciudad Bolívar, el verde empieza a mezclarse con techos de lata, tablas de madera y muros improvisados. Son viviendas que se extienden cada vez más hacia las zonas altas de la localidad. Ciudad Bolívar tiene cerca de 600.000 habitantes, pero en su registro habla de más de 1 millón de personas, algunas viviendo en este tipo de residencias. La vida en estas zonas tiene sus propias dinámicas. Subir y bajar a pie por estas calles empinadas donde este es el único acceso. Organizarse entre vecinos para construir estos caminos. Tomar hasta 3 rutas de transporte al día y, como ellos afirman, construir estos hogares paso a paso. Comenzamos el recorrido con la policía hacia los puntos más alejados. Catalina y Alejandro nos abrieron la puerta de su casa. Están en el sector conocido como La 14. Para ellos este lugar se convirtió en un hogar. Una sola habitación, muebles hechos de madera, un lavamanos improvisado, lavaderos y baños artesanales. Así es su diario vivir. Pagué arriendo 8 años, yo me cansé de pagar arriendo, servicio, agua, luz. Entonces, y haciendo el sacrificio, compré un ranchito y ahí estoy guerreando. ¿Y su ranchito es hecho como con latas también? Con tejita y tablas. Según la Secretaría Distrital del Hábitat en Bogotá, hay 31.088 ocupaciones de este tipo, denominadas también asentamientos humanos ilegales. La mayor concentración está en Ciudad Bolívar con el 51%, seguida de Usme con el 14% y Usaquén con el 8%. De acuerdo con el IDIGER, en años anteriores, el 55% de la zona urbana de Ciudad Bolívar estaba en amenaza media por deslizamiento. Son zonas ocupadas por viviendas altamente vulnerables. Algunas condiciones pueden ser mejoradas con intervención del entorno, pero por lo alejado de este territorio, también hay que decir que muchos habitantes toman entre 2 y 3 transportes al día para llegar a sus trabajos. Así es la rutina de Alejandro. Cuando se forman los trancones, la tarde ya llegar, irse la mañana y llegar a la tarde y volver a la noche a las 10, 11 de la noche. Coronel, llegamos a una de las zonas más altas de Ciudad Bolívar, estas zonas que son consideradas como invasiones, República de Canadá y también República de Venezuela, pero más allá de entender ese dinamismo económico, social, también entendamos el tema de seguridad. Las personas aquí salen desde las 2, 3 de la mañana para llegar a sus trabajos, 3, 4 horas de recorrido. ¿Eso también qué les implica a ustedes? Se intensifica en Ciudad Bolívar desde muy temprano, porque es la hora en que empiezan a salir las personas para llegar temprano a sus trabajos, 2, 3 de la mañana, y ahí hacemos el acompañamiento. Se prolonga de manera intensificada hasta las 11, 12 de la noche, no solo también por la llegada de las personas, sino también por la problemática del consumo de estupefacientes. Lady Aguja es otra de las habitantes de esta zona. Su casa, aunque de cemento, está hecha a retazos, como ella misma lo dice. Partes que ha levantado poco a poco con su propio esfuerzo. Cada año busca cómo mejorarla. Aceptó esta opción porque era accesible para su bolsillo. Pues es un poco difícil porque pues por el transporte es bastante complicado y pues por el sitio, la zona, a veces el peligro. Entonces pues tratamos como de sobrevivir, como se dice. Mientras que varias familias siguen trabajando para poder tener una vivienda en las zonas hacia donde está creciendo la ciudad, las autoridades reconocen que detrás de esta expansión irregular puede haber mafias que se lucran de la venta de lotes y que también hay un componente social difícil de dimensionar por ese subregistro. En medio de este panorama, la inseguridad ha mostrado una disminución. Las bandas están distribuidas por sectores aquí, según la policía, y no hay un solo grupo que domine toda la localidad. Así se vive en Ciudad Bolívar,
Una localidad donde persisten las fronteras invisibles, donde sigue la expansión de viviendas en medio de condiciones complejas, pero también hay miles de familias que buscan salir adelante. Ahora, el reto que tiene el distrito en el que viene trabajando consiste en entender hasta dónde va esta expansión y cómo intervenir esos territorios para enfrentar esta radiografía que sigue creciendo. Colombia decide 2026. Faltan 34 días, 18 horas, 30 minutos y corren los segundos para que se abran las urnas el próximo 8 de marzo, cuando decidiremos en manos de quiénes quedará el Congreso de la República y quiénes serán los candidatos presidenciales en las consultas interpartidistas. Y activamos el radar de la política del fin de semana y comenzamos con el reversazo de Maurice Armitage, exalcalde de Cali, quien en varias ocasiones se había negado a la posibilidad de participar en una eventual consulta de centro. Pues hoy, a través de su cuenta de X, le dio luz verde a esa invitación de la candidata Claudia López y dijo lo siguiente: los años me han enseñado que uno debe tener la humildad de reunirse con todo el mundo para hablar y sobre todo escuchar. Así me he comportado siempre, tanto en mi vida personal y empresarial como en mi vida pública, y más adelante señala. Por eso yo les pido públicamente a Claudia López y a Sergio Fajardo que seamos conscientes del gran servicio que le haríamos a la democracia colombiana si nos ponemos de acuerdo en sacar adelante esta consulta. Olvidémonos de nuestras aspiraciones personales por un momento y trabajemos duro por consolidarla. Pues al paso le salió la misma Claudia López, quien dejó entrever que ya hay luces para la consulta de centro en la que también estaría Sergio Fajardo. Esto fue lo que le dijo a nuestros compañeros de Sala de Prensa de Blue Radio. Me alegra mucho empezar este domingo con la muy buena noticia de que mi buen amigo Maurice Armitage, un gran empresario, exalcalde de Cali maravilloso, haya tomado la decisión de estar en esa tercera consulta y además me ayude ahí con un empujoncito con Sergio, al que le mandó un mensaje también muy amoroso para que se decida esta semana. Tercera consulta va a haber. Yo lo he dicho reiteradamente, lo dije en el tablero de Caracol y vuelvo y lo reitero aquí. Leonardo Huerta, exsecretario de Educación de Pereira, defensor del pueblo en materia de salud, hizo una gran labor allí, y yo estamos confirmados. Y nos vamos a inscribir esta semana a la consulta. Lo que está en ciernes, ya está Maurice también. Sí. Ahí falta uno, al que invitamos, que es Sergio. Bueno, pues hasta el momento no hay confirmación por parte de Sergio Fajardo, quien en horas de la tarde estará en un recorrido por la ciudad de Medellín. Esperemos a la respuesta del candidato. Ahora vamos con nuestro compañero Sebastián Cortés, quien ya se encuentra con una nueva candidata al Senado en nuestra Plaza Caracol. Sebastián, adelante. Catalina, buenas tardes. La saludo en efecto desde aquí, Plaza Caracol, porque siguen los candidatos dando a conocer estas propuestas. Tenemos una cara conocida que ya fue congresista a finales de la década de los 70. Le hablo de Gloria Gaitán, hija de Jorge Eliezer Gaitán. Doctora, usted quiere ahora lanzarse al Senado de la República. Ya tuvo este primer paso como representante a la Cámara. ¿Por qué volver después de tanto tiempo al Congreso? Bienvenida. Porque ya la gente está hablando de democracia directa. Cuando en el 74 salí elegida al Parlamento por el departamento de Risaralda, la gente creía que solamente existía la democracia representativa y no la directa. La representativa es cuando uno elige unos parlamentarios y ellos actúan por uno. No hay democracia para el ciudadano del común. Por ejemplo, usted no puede presentar un proyecto de ley al Congreso porque eso no existe en la democracia representativa. Y yo quiero una democracia directa donde el ciudadano sea ciudadano todo el año, todos los 4 años en que se mueve el Parlamento, porque no es posible que la ciudadanía de la gente común y corriente es solamente cuando ponen
un papelito con un voto en una caja, pero el resto del año no son ciudadanos. Y yo quiero recoger propuestas de proyectos de ley que tenga la ciudadanía para gestar todo el proceso dentro del Congreso. No solamente lo que yo planteé, sino lo que planteé la ciudadanía. Usted, doctora, va a ser cabeza de lista del partido Fuerza Ciudadana, del exgobernador Carlos Caicedo. Hay una coyuntura que se viene esta semana, en un par de días, que es el primer encuentro cara a cara entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo Donald Trump. Le quiero preguntar, ¿qué expectativa hay de ese encuentro desde su conocida postura en estos temas internacionales? Bueno, tanto Trump como Petro siempre lo sorprenden a uno. De manera que, aun cuando mi yerno es el embajador de Colombia ante los Estados Unidos, creo que ni él sabe qué se dirán por lo sorprendente que son. Siempre aparecen con ideas sorpresivas. Volvamos al Congreso, doctora, este tema electoral. Lo decíamos, usted va a ser cabeza de lista de Fuerza Ciudadana, un partido que en elecciones pasadas ha tenido dificultades para alcanzar este umbral, esta cantidad de votos. ¿Usted cómo lo ve? ¿Tienen alguna estimación en esta nueva jornada electoral de cuántas curules van a poder lograr? Eso sí es bastante difícil, sobre todo porque yo no he estado en el campo electorero hace mucho tiempo, de manera que no sé cuánto, pero yo he visto una respuesta del pueblo tan extraordinaria, gente jovencita que no le tocó conocer a Jorge Eliezer Gaitán y están entusiasmados. Yo espero poder ayudar a que el umbral sirva para que puedan salir adelante con las propuestas magníficas que tienen. ¿Cuál es la importancia, doctora, de que voces con mayor experiencia, inclusive a la de los actuales senadores, al menos en términos de edad, vuelvan al Congreso? Hay distintos candidatos que, como usted, ya habían sido congresistas, se dieron una pausa, un tiempo en el que no lo fueron y ahora quieren volver. ¿Por qué? Bueno, yo no sé si quiero volver al Congreso. Lo que quiero es ser un medio para que la ciudadanía tenga voz directamente en el Congreso. Bueno, pues ya la vieron ustedes, Catalina. Gloria Gaitán, cabeza de lista del partido Fuerza Ciudadana para ir al Senado de la República en estas elecciones del próximo 8 de marzo. Muy bien, Sebastián, espéreme ahí unos segunditos, ya regreso con usted porque continúa la expectativa por la decisión del Consejo Nacional Electoral sobre el futuro de Iván Cepeda dentro de las consultas interpartidistas que se llevarán a cabo el próximo 8 de marzo. Alejandro Cortés, se esperaba que esta decisión se tomara el pasado viernes, luego esta se pospuso para ayer en la tarde. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuéntenos. Catalina, buenas tardes. Pues hasta el momento la comisión designada para estudiar a fondo el caso de Iván Cepeda pues no ha radicado la ponencia con la que precisamente se definirá el futuro del candidato dentro de la coalición del Frente por la Vida, que recuerden ustedes, inicialmente la solicitud de la inscripción de esta consulta fue hecha por el mismo Iván Cepeda del Pacto Histórico, Roy Barreras de la Fuerza de la Paz, Camilo Romero del Partido del Trabajo de Colombia y Daniel Quintero por AICO. Sin embargo, a este último pues la registraduría le rechazó la solicitud argumentando que él ya había perdido las consultas del 26 de octubre de 2025. La expectativa crece por si hoy pues se radica la ponencia para destrabar el inicio de la discusión a partir de mañana, cuando se espera que se notifique en audiencia pública la decisión del Consejo Nacional Electoral, que también podría revivir la candidatura de Daniel Quintero si así lo deciden. Bueno, esperemos que se destrabe esta discusión lo más pronto posible, Alejandro. Gracias. Y ahora hablamos de una reciente decisión del Consejo de Estado que le devolvería la curul del Senado a Alexander López, luego de ser señalado de incurrir en doble militancia. Hay que señalar que esta determinación es de la sección quinta de este alto tribunal, dando cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional en septiembre del año pasado, que dejaba sin efecto la decisión del año 2023, mediante la cual se había declarado nula su elección. Pues con este fallo se reconfiguraría el panorama político del Senado, esto en un momento clave. Y a la 1:39 p.m. volvemos a la Plaza Caracol porque nuestro compañero Sebastián Cortés tiene más invitados. Sebastián, adelante.
El turno en esta ocasión aquí en Plaza Caracol es para la candidata al Senado del Partido Salvación Nacional, Sara Castellanos. Doctora, ¿por qué lanzarse al Senado y cuál es esa propuesta con la que usted espera llegar al Congreso? Bueno, un saludo muy especial a todos. Me presento, soy Sara Castellanos. Deseo llegar al Congreso porque como muchos colombianos queremos defender lo que el candidato Abelardo de la Espriella llama la extrema coherencia. Por eso hago parte de la lista del Tigre, porque me identifico totalmente con eso. Defender los valores, defender los principios, defender la vida, defender la familia, defender recuperar el rumbo, defender recuperar la seguridad. Como mamá, como mujer, como esposa, son cosas que mueven mi corazón y por eso quiero dar el paso al Congreso para defender la extrema coherencia que muchos colombianos queremos defender. Ustedes tienen, doctora, un reto en cuanto al umbral. ¿Cómo están esas cuentas? ¿Cuántos congresistas ustedes creen que van a tener en el 2026? Bueno, creo que muchos no están contando con que somos la lista del Tigre. La única lista que Abelardo de la Espriella, el próximo presidente de Colombia, está apoyando es la lista de Salvación Nacional, que en este momento es la lista del Tigre. Estamos pensando, estamos creyendo que vamos a llegar y superar el umbral y ser la sorpresa, ser la nueva alternativa, porque la lista del Tigre no es un partido más, no es un partido tradicional, es un partido que busca traer renovación con personas que realmente quieren trabajar no con la política que de pronto muchos están cansados, pero con una política que va a dar resultados reales para todos los colombianos. Entonces va a ser la sorpresa, la lista del Tigre, Salvación Nacional. Sobre su trayectoria, doctora, usted tuvo ya un paso por el Consejo de Bogotá. ¿Por qué de pronto dar ese salto al Senado y no inicialmente a la Cámara? ¿Cuál es ese motivo para buscar de una vez el escenario nacional? Hace aproximadamente 3 años empezamos un trabajo fuerte nacional. Yo pude liderar el referendo por la vida, donde me llevó a conocer muchos colombianos que quieren defender esos valores, esos principios. En esa ocasión, Sebastián, pudimos recoger más de 2.700.000 firmas de personas que me abrazaban, que me decían, doctora, hay que luchar por esto en el Congreso. Entonces siento también un deber, una deuda con todos los colombianos que conocí, que dijeron, la vida hay que lucharse, hay que defenderse. Llevamos en esta trayectoria un buen tiempo y creo que vamos a hacer un gran trabajo en la defensa de la mujer, en la defensa de la vida, en la defensa de la familia. Yo no les hablo solo por hablarles de la familia, yo soy esposa, mamá de 4 hermosos hijos y estoy aquí pensando en esta nación, pensando en la nación que le queremos dejar a nuestros hijos. Entonces, vamos a hacer un excelente trabajo en defensa de la vida, de la familia y, por supuesto, recuperar la seguridad. Justamente en temas como el aborto, que suelen generar polémica, esa va a ser la línea de la lista de Salvación Nacional y de un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella, doctora. Salvación Nacional, desde sus inicios, ha defendido la vida, pero más que eso es defender a la mujer, es defender y darle todas las soluciones. La solución no solamente puede ser el aborto, sino que podamos trabajar fuertemente en darles otras opciones. Una de las leyes, de las primeras leyes que quiero trabajar es la ley del primer latido, para que la mujer pueda tener, antes de tomar cualquier decisión, poder tener acceso a escuchar ese primer latido y darles otras alternativas. También que la adopción sea algo mucho más fácil, que no haya tanta trámite. En este momento, actualmente hay aproximadamente 6.000 niños que no han sido adoptados y muchas familias que les gustaría. Entonces, queremos hacer un trabajo integral para la mujer, integral para las familias. Abelardo de la Espriella también ha sido un defensor de la vida, pero aquí no se trata solamente de defender a algunos, se trata de defender a todas las vidas y eso es lo que representamos. Finalmente, doctora, ¿por qué hay que votar por usted? ¿Cómo aparece en el tarjetón? Claro, bueno, yo soy Sara Castellanos, represento esas personas que quieren defender la fe, la familia, la seguridad y en el tarjetón verán un tigre, en la lista del Tigre, Salvación Nacional, estoy con el número 100 porque estoy 100% comprometida con Colombia, comprometida con la vida, 100% comprometida en recuperar la seguridad. Salvación Nacional, número 100. Colombia decide en este 2026, Sara Castellanos, candidata número 100 de Salvación Nacional en el marco de estas elecciones a Congreso.
Sebastián, gracias. Y para el cierre del radar de la política del fin de semana les tenemos este dato. La nueva molestia en el Centro Democrático, esta vez de la senadora Paola Holguín, porque según ella no la dejaron participar en estas elecciones al Congreso. Según la senadora y su equipo de trabajo, fue una decisión del partido y le dieron en su representación el puesto número 14 de la lista al Senado para el representante Juan Espinal. ¿Llevará a una nueva salida de una militante de este partido? Pues ya veremos. Hasta aquí el radar de la política del fin de semana. Según el más reciente informe del observatorio Así Vamos en Salud, Colombia registra un rezago de talento humano en salud y en cifras se ubica por debajo del estándar de la Organización Mundial de la Salud. Una situación a la que se suman las condiciones laborales precarias y bajos salarios de quienes sostienen el sistema. La carrera de medicina ronda entre unos 400-450 millones de pesos en una universidad privada. Para nosotros enfrentarnos a la realidad al salir y ganar, en este caso pues ya con el aumento del salario mínimo, 1.5, 2 salarios mínimos. La situación que describe Andrés es la que siguen viviendo algunos médicos y profesionales de la salud en Colombia. Pese a su formación y vocación, enfrentan dificultades para crecer profesionalmente y sostener su proyecto de vida. Nuestra precarización laboral, los bajos sueldos que tenemos nosotros, pues evidentemente también se convierte en una barrera para nosotros pagar la especialidad, que en Colombia más o menos una especialidad ronda entre los 15 a los 25 millones de pesos semestrales. El Índice de Salud 2025 del Observatorio Así Vamos en Salud lanzó una alerta estructural sobre el talento humano. El país registra 40,5 médicos y enfermeras por cada 10.000 habitantes, donde en comparación con los 38 países de la OCDE, Colombia se ubica en el último lugar y por debajo de la cifra recomendada por la Organización Mundial de la Salud, que es de 44,5 por cada 10.000 habitantes. Pues afecta mucho la operación del sistema de salud, porque ese es uno de los componentes de la oferta de servicios de salud, que era lo que traíamos desde antes de este gobierno como una dificultad. El informe advierte que esta insuficiencia no es solo una cifra, esto impacta directamente la calidad de la atención, la equidad en las regiones y como consecuencia, la salida de profesionales del país para buscar más oportunidades. En el año 2023 se presentaron en España 1.200 médicos para ser especialistas. Es una de las puertas de salida de los médicos de este país, 1.200. Y de esos aceptaron el 90%. Pues no es solamente la deficiencia en número y en cantidad, sino también que vemos problemas en la pertinencia de la formación para las necesidades del sistema de salud. Desde el Colegio Médico de Bogotá insisten en la necesidad de medidas que solventen la compleja situación para quienes a diario están al frente de los pacientes. Unas políticas claras de estabilidad laboral, que es la que no tenemos. La mayoría de médicos en este momento están por orden de prestación de servicios. La segunda, una remuneración justa. Y la tercera, tal vez muy importante para la formación, es generarle incentivos, estímulos, incentivos para la formación. Médicos y personal de la salud esperan que su vocación sea respaldada con condiciones laborales dignas, estabilidad y oportunidades reales de formación que permitan que el número de profesionales aumente. Y en noticias del mundo, Irán advirtió a Estados Unidos que está en máxima alerta para responder ante las crecientes tensiones entre los dos países. Las autoridades del gigante persa dijeron que la tecnología nuclear con la que cuentan no podrá ser eliminada, así se atente contra sus científicos. Además, aseguraron que un eventual ataque en su contra desencadenaría un conflicto regional, mientras que hace instantes Donald Trump dijo que espera llegar a un acuerdo con las autoridades iraníes. El frío extremo en Estados Unidos se mantiene, especialmente en el sureste del país. Las Carolinas, Georgia, Tennessee e incluso Florida se mantienen en alerta máxima. Una tormenta invernal se intensificó hasta convertirse en una bomba ciclónica frente a la costa de este del país, provocando nevadas extremas, mientras que Miami hoy amaneció con la temperatura más baja registrada desde 2010. La sensación térmica en la ciudad costera llegó a marcar los 5 grados bajo cero. Y vamos a Chile porque las fuertes lluvias de las últimas horas provocaron inundaciones en gran parte de la capital, Santiago. Las precipitaciones causaron la caída de árboles, daños en carros y buses, así como afectaciones al servicio eléctrico. Más de 26 usuarios se quedaron sin luz. Las autoridades emitieron una alerta y pidieron a la población evitar salir de sus hogares para evitar mayores afectaciones.
En China, un hombre desafió la parálisis que lo mantiene en cama desde hace varios años para cumplir un sueño, mejorar sus condiciones de vida gracias a una granja inteligente que él mismo dirige. Lo hace desde una casa portátil prefabricada. Esa es su historia. Su nombre es Li Xia, tiene 36 años y una enfermedad genética degenerativa imposibilita que pueda moverse de la cama, pero no es obstáculo para dirigir desde allí una granja de alta complejidad. Este hombre solo puede mover un dedo de la mano y otro del pie. Se vale de cámaras, un computador y sensores para cumplir un sueño mucho más fuerte que su condición. Tengo mucha experiencia en el manejo de semillas, tierra y hortalizas. Si lo logro, no solo podré cumplir algunas de mis aspiraciones en la vida, sino también ganar dinero y mejorar nuestras condiciones de vida. Opera 4 invernaderos a 10 metros de distancia gracias a un programa que creó y una pantalla de computador que cuelga sobre él. Con las cámaras puede ver, por ejemplo, si la bomba de agua o ventiladores funcionan. Con un dedo controla el cursor en pantalla y para hacer clic usa un sensor flexible adherido a un dedo del pie. Uso este programa que hice para monitorear varios datos de la granja, como la temperatura, la humedad, la concentración y el pH de la solución nutritiva. También para observar cosas como si la bomba de agua está funcionando. La distrofia muscular empeoró con los años. Primero sus músculos se debilitaron y aunque antes podía desplazarse en silla de ruedas, en 2020 tuvo una crisis que lo dejó en coma y tetrapléjico. Reconoce que su mamá se ha convertido en un motor clave, en su coequipera para cultivar apio y salir adelante. Yo estoy a cargo del pensamiento y mi madre se encarga del trabajo físico. Ella actúa como mis manos y mis pies y yo soy su cerebro. Y para esta mujer, su hijo es una esperanza de vida y ejemplo de superación, pues sumado a la enfermedad, llegó a experimentar episodios de soledad. El médico dijo que probablemente no había esperanza de sobrevivir. Aún así, queríamos hacer todo lo posible. Su labor no es menor. Aparte del trabajo agrícola, mantiene a su hijo día y noche, lo que incluye limpiar el tubo de ventilación de su tráquea. Pero para ella, este sueño en común vale completamente la pena. Y volvemos a noticias de nuestro país, específicamente de Bogotá, porque el tradicional Palacio del Colesterol, un punto emblemático de la ciudad, hoy se va de donde funcionó por más de 60 años. Esto por las obras de remodelación del Estadio El Campín. Mayra Tenorio se encuentra allí en el lugar acompañando a los comerciantes. Mayra, cuéntenos qué pasa a esta hora. Muy buenas tardes, yo los saludo desde una parada que es emblemática aquí en el Palacio del Colesterol, que recuerden ustedes, hoy cierra su sede histórica emblemática aquí muy cerca al Estadio El Campín, pero será reubicado también por este tiempo que ya arrancan las obras para este nuevo estadio hasta que ya se dé esta sede definitiva. Pero vamos a hablar de esta imagen, de lo que son las imágenes aquí en el Palacio del Colesterol, esta historia, este sabor y emblema que por tantos años, para que ustedes puedan comprender, ha acompañado a los hinchas, periodistas deportivos que llegaban a este lugar emblemático también para probar esto. Y yo tengo que hablar con la tía que es famosa por esta sopita de arroz que todo el mundo llega aquí a probar. Usted es segunda generación, su mamita fundadora. Hoy en este cierre al menos de la sede histórica, porque se van a trasladar, ¿qué queda en su corazón? ¿Qué es el Palacio para usted? El Palacio para mí se puede decir que es toda la vida. Eso, yo encierro todo en el Palacio, con eso eduqué a mis hijos y he vivido de esto. Con eso sostuve a mi mamá, ella murió de 93 años, murió en diciembre. Se espera que esta tarde, que hay partido en el Campín, puedan llegar aquí los hinchas en esta despedida al menos de la sede emblemática, que vuelvo a recordar que no cierra sus puertas, el Palacio sigue, pero en esta reubicación. Y yo quiero que lo dejemos con esta imagen de su famosa sopita de arroz, que nos la muestre a la tía, para que ustedes se antojen de venir aquí a esta sede emblemática en la capital del país.
Qué delicia definitivamente. 2:22 y en Villavicencio continúa la feria Expo Malocas 2026. Los animales en exposición se roban las miradas de los asistentes que aprecian más de 2.000 ejemplares en competencia. Sneider Rico, ¿cómo se vive esta feria? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es el cuarto y último día de la Feria Expo Malocas 2026. Recordemos que es la feria agroindustrial más importante del país y que alberga cantidad de gente. Aquí en el Parque de la Cultura Llanera, miren cómo se encuentra a esta hora. Miles de personas durante todo el día de feria vienen y disfrutan de 9 pabellones que hay dispuestos con diferentes atracciones y con diferentes situaciones para toda la familia. Es un plan familiar y por eso es que la Feria Expo Maloca ha sido tan importante. Recordemos que ya se han movilizado ya se han hecho transacciones incluso casi por alrededor de los 3.000 millones de pesos en acuerdos comerciales de entendimiento entre ganadería, también en vaquería y por supuesto también en la Feria Equina. El ejido es un toro de raza Cindy de apenas 2 años de edad y tiene más de 850 kilos de peso. A su corta edad es campeón de campeones en diferentes ferias ganaderas y los asistentes a Expo Malocas quedan maravillados con el ejemplar. En este momento está preparado para pista, es un animal que ya ha tenido varios campeonatos reservados en diferentes ferias. ¿Qué podemos ganar con un reproductor como este? La raza Cindy es una raza supremamente flexible, doble propósito. Es algo muy maravilloso ya que el llano genera mucha calidad en cuanto a la raza bovina, al resto de la cultura llanera. Los emprendedores han incrementado sus ventas durante la feria y la gastronomía llanera está servida a la mesa. Pues hemos hecho récord total, hemos vendido aproximadamente unas 110 faldas, eso es un récord total, eso fue algo que incrementó la economía de nuestro negocio. Infaltable y todos los turistas se han ido muy contentos porque les vamos a mostrar la calidad de nuestra carne. Vean esa delicia de carne, mi gente. Vean cómo bota esos juguitos. Eso es lo que hace que la mamona sea tradición en nuestro llano. Vean esa delicia. Otro atractivo es la final del Mundial de Aparte y Encierro de Ganado, con la participación de más de 500 vaqueros de 10 países del mundo. Aparte de Encierro de Ganado consiste en, hay un lote de 30 animales, el cual son equipos por 3 participantes y tienen que ir, encerrar el número que le digan en el menor tiempo posible. Y en la granja, las familias encuentran caballos miniatura, mini pigs, avestruces y aves de corral. A esta hora es noticia la investigación que avanza en el departamento de La Guajira luego que este sábado 4 hombres que se movilizaban en 2 motocicletas asesinaran a 3 personas que se encontraban departiendo en la calle, 2 de ellos menores de edad. La policía a esta hora hace presencia en el barrio Los Cerezos buscando no solamente testimonios de la población que estaba presente en el lugar de los hechos, sino también las pistas que conduzcan hacia los responsables. Llegan 4 sujetos en 2 motocicletas, los cuales accionan armas de fuego, propinándole heridas mortales a 3 de los sujetos y dejando uno lesionado. 2 de las víctimas se conoce que son adolescentes de nacionalidad extranjera y una colombiana. A esta hora es noticia en Santander que fue hallado muerto Rubiel Cáceres Marín, un ganadero que según su familia había sido retenido el pasado viernes en horas de la tarde por hombres armados en zona rural del municipio de Coromoro. Este hecho se dio en la vereda La Mina cuando el hombre movilizaba varias cabezas de ganado. En las últimas horas su familia había realizado una velatón exigiendo su liberación. Desde el momento en que se conoció la desaparición del ganadero, las autoridades iniciaron todo un operativo de búsqueda que culminó esta mañana cuando fue reportado el hallazgo del cuerpo de este hombre en zona rural del municipio. A esta hora es noticia la captura de un hombre de 54 años que, observen estas imágenes, disparaba desde la ventana de su casa con escopeta. Con esta alerta, denuncia ciudadana de los vecinos cercanos en esta localidad de Engativá, específicamente en el barrio Las Ferias, la policía llegó a este lugar. Encuentran al hombre precisamente con la escopeta e intenta huir, pero ya es capturado
en ese punto en flagrancia. En este operativo de la policía se logró encontrarle a este hombre 2 escopetas y varios cartuchos en su poder. Imágenes que generaron bastante consternación entre los bogotanos. A esta hora Cartagena experimenta las consecuencias del ingreso del Frente Frío por el litoral caribe colombiano. Según la DIMAR, son condiciones meteorológicas y marítimas adversas, con vientos de hasta 60 kilómetros por hora y altura en ola de hasta 4 metros. Se pronostica que para la noche de este domingo y la mañana del día lunes se experimente la jornada más crítica con respecto a las olas. También no se descarta mar de fondo y desbordamientos costeros. La autoridad marítima recomienda a bañistas abstenerse de ingresar al mar y recomienda al gremio náutico extremar medidas de seguridad. Junior, gracias. Y en otras noticias, de alar carrozas por las calles a vivir libres. Cerca de 39 caballos que por años trabajaron en el centro histórico de Cartagena inician una nueva vida en un entorno natural luego de ser adoptados por cuidadores previamente certificados por el distrito. Mimosos y tranquilos, así lucieron los caballos que el distrito de Cartagena cederá en adopción a cuidadores responsables. Equinos que antes estuvieron al servicio de carrozas en el centro histórico de Cartagena y que ahora vivirán en lugares naturales. Adoptamos 2 caballos, llevarlos a la finca, darles un buen bienestar, que ellos puedan correr, que ellos puedan desplazarse libremente, no estar encerrados en un cuarto de 2x2. Como él, todos los interesados en adoptar a estos caballos deberán cumplir con requisitos que van desde el cuidado hasta las condiciones propicias para el normal esparcimiento de los equinos. La finca en la cual se van a llevar tenemos todos los implementos, pesebreras, potreros con bastante pasto, agua y sobre todo amor, darle mucho amor. Con esta iniciativa de adopción responsable, el distrito de Cartagena lanza un mensaje contundente sobre el bienestar y la dignidad de los animales. Pues el país y Colombia ya o Cartagena pues se cansaron de ver animales enfermos, animales maltratados, animales postrados. Eso realmente hablaba muy mal de la ciudad. Creo que Cartagena envió un mensaje de amor por los animales, de protección y de dar un salto, un cambio importante. Hoy están jugando con el ser humano, han creído nuevamente con el ser humano, gracias a esa terapia de los médicos veterinarios, de los etólogos. Más de 300 personas ya han enviado su interés de cuidar a estos caballos. Cada solicitud será estrictamente estudiada para corroborar que quedarán en buenas manos y con los cuidados necesarios. Síganos en YouTube, en Noticias Caracol en vivo, en nuestra app, en el sitio web, en nuestro canal de YouTube y en TikTok. Nosotros le damos las noticias, usted escoge la pantalla. Es momento de ver qué tendremos esta tarde en Noticias Caracol en vivo, nuestra señal digital. Pablo Arango. Hola Aleja, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a hablar de varios temas. El primero, la trascendental reunión el próximo martes entre el presidente Gustavo Petro, su homólogo Donald Trump. Hay temas importantes, la cooperación en materia de seguridad, la lucha contra las drogas. Esta tarde aquí en Noticias Caracol en vivo hablaremos con el ex embajador Nicolás Lloreda y tendremos un resumen de esta entrevista esta noche en Noticias Caracol de las 7 de la noche. Muy importante esta reunión. Colombia llega desertificada y con el presidente Gustavo Petro en la lista Clinton. Ya vamos a hablar de este tema. También entraron en vigencia los aranceles del 30% entre Colombia y Ecuador. Tendremos reporte desde la frontera y el análisis esta tarde para ustedes. Y hoy se entregan los premios Grammy. Vamos a tener un cubrimiento importante, participación de Karol G, la presencia de los latinos. No se pierdan esta tarde Noticias Caracol en vivo, que tenemos muchos temas para ustedes, nuestros usuarios de las redes sociales. Regreso con Catalina. Sí, señor Pablo, muy conectados, gracias. Y para el cierre, miren esta historia. Más de 15 especies de mariposas ya tienen un nuevo hogar en Bucaramanga. Se trata del mariposario en el Centro de Convenciones de Neomundo. Los niños han sido los principales visitantes a este nuevo atractivo en la capital de Santander. Con el suave batir de las alas y un estallido de colores que llena el ambiente, así comienza el recorrido por Mariposarte, el mariposario de Neomundo. Un espacio donde la naturaleza se deja ver de cerca y donde cada vuelo sorprende, especialmente a los niños y a las familias que llegan a vivir una experiencia única. Es bastante bonito, más viendo a mi hijo cómo le gusta ver los diferentes tipos de mariposa y cómo
incluso pudimos cogerlas y tocarlas en la mano. Los niños siguen su vuelo, intentan acercarse con cuidado y celebran cada instante mientras los adultos disfrutan de una experiencia tranquila, llena de belleza y conexión con la naturaleza. La experiencia como de verlas, los colores, la interacción, también pues obviamente la guía, aprender muchísimas cosas de ellas que pues uno omite mucho. Son más de una docena de especies de mariposas que se pueden ver aquí, volando por los jardines, regalando un espectáculo único. Bueno, en este momento el mariposarte cuenta con 16 especies de las más de 4.000 que tiene Colombia y nuestra misión es que cada vez hayan nuevas. El recorrido es guiado y educativo. Aquí se aprende sobre el ciclo de la vida de las mariposas, su transformación y su importancia para los ecosistemas. La gente tiene la posibilidad de conocer, pero también de tener esa conexión con las mariposas, no solo verlas en vuelo, sino también conocer de todo su ciclo de vida. El mariposario de Neomundo se convierte así en un refugio de color, magia y aprendizaje. Está abierto sábado y domingo de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Un plan para vivir despacio, en familia y recordar que la naturaleza también habita el corazón de la ciudad. Una belleza de plan. 2:59, así terminamos. Estas fueron las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Ya viene la red, recuerden, somos Noticias Caracol. Primero la gente. Feliz tarde.